can't come back and think you are still mine. Las principales medidas es modificar los salarios, y cuando se habla de modificar la forma de cobrar los salarios se está hablando evidentemente de reducirlos, sabiendo que de todas formas los salarios con respecto a la evolución económica de estos 10-15 últimos años en Europa y particularmente en España han bajado ya, pero se trata de ligarlos a la productividad, digamos, tener una especie de fijo y un variable en función de resultados. Lo que no se explica es cómo se va a calcular esto, porque al límite podría ser una fórmula, ¿por qué no buena? Pero hemos podido ver en circunstancias anteriores que cuando en una empresa hay beneficios, los trabajadores no se aprovechan de ellos. Sin embargo, cuando la empresa tiene problemas, sí se les pide esfuerzo. Pero bueno, es un poco plasmar para que desaparezcan los convenios en los cuales pues, había un compromiso por parte de los empresarios de adaptar la evolución salarial a lo que podemos decir el incremento del precio medio del coste de la vida. También se trata de retrasar la edad de la jubilación y de prohibir, digamos, entre comillas, el déficit público, es decir, que establecer límites por encima de los cuales los gobiernos no podrán endeudarse más, ¿no? Y luego, algo también muy importante, que es, desde el punto de vista captación de impuestos, es implantar, yo diría, un impuesto injusto que consiste en hacer pagar el IVA, por ejemplo, lo paga el que tiene el minorista o el que gana el salario mínimo interprofesional, como el que tiene salarios mucho más superiores, pagan mismo IVA. Pues implantar eso y, sin embargo, en sentido contrario, digamos, disminuir las aportaciones que se hacen a lo que se puede llamar los impuestos directos, ¿no? Que es con respecto a lo que uno percibe. Y claro, todo esto va también en el sentido de reducir las prestaciones sociales. Se considera, y lo podemos escuchar todos los días en muchísimos países y particularmente en España, a nivel del gobierno central y a nivel de las comunidades autónomas, que el tema de la sanidad, por ejemplo, tiene un coste enorme, la educación, entonces pues se trata un poco, pues se está hablando en sanidad del copago. Quiero decir con todo esto además que es interesante porque estas medidas que se conocen bajo el lema Pacto del Euro, en España ya hemos empezado a aplicarlas. De vez en cuando podemos escuchar alabanzas, vamos a decir, de ciertos gobiernos europeos que han dicho, hombre, en España ya hay algunas que se han aplicado, y es cierto que algunas ya están, el tema del IVA está clarísimo, ¿no? Pero a mí lo que yo creo que debemos entender es que esto es lógico con respecto al modelo económico en el que vivimos. Y si me permites, me parece importante hacer entender que el modelo económico, porque yo creo que muchas personas lo perciben, y si no lo percibían, con la crisis lo están percibiendo. El modelo económico que tenemos es un modelo que está basado en el crecimiento y particularmente crecimiento financiero. Ganar dinero por el dinero. Como estamos en un mundo finito, esto no puede ser, en un mundo finito no puede haber un crecimiento infinito. Entonces se necesitan burbujas, digamos, las burbujas se justifican, y es así como llegamos a ciclos de crecimiento y ciclos de decrecimiento. Es obligatorio en el modelo económico actual, no puede funcionar de otra forma. Lo que sí podemos constatar es que en el ciclo de crecimiento, aparentemente la clase media y baja parece que mejora un poquito, pero resulta que mejora, y lo podemos ver en ciclos anteriores, vía endeudamiento, es decir, que se les facilita el acceso al dinero, pero que finalmente es un dinero y una riqueza ficticia. Y cuando la burbuja estalla, porque el modelo lleva en sus genes eso, tiene que estallar la burbuja para volver atrás, cuando se necesita un dinero para poder pagar el desastre, ¿a dónde se va a buscar? Se va a buscar a la clase media, porque es el lugar donde el dinero se encuentra. Entonces, estas medidas que se toman ahora, yo diría que se justifican totalmente en el contexto, digamos,
del modelo económico con sus características. Pero hay otra cosa más, es que si vemos en los crecimientos, en los periodos de crecimiento, en los ciclos de crecimiento, hay nuevas fortunas que se generan, pero generalmente se confirman aquellas que ya existían, y particularmente las entidades financieras crecen en volumen, crecen en beneficios, etc. Y cuando se produce esta situación, que es una situación que impacta a toda la sociedad, podemos ver que en este pacto del euro no hay absolutamente nada que se les pida a estas entidades financieras. Absolutamente nada. Quiero dar un ejemplo que justifica yo diría, la injusticia que cada vez más personas sienten, ¿no?, ante esto. Tenemos la crisis. Hay personas que seguramente se han endeudado por encima de sus posibilidades. Y entre otras cosas han firmado hipotecas. Una hipoteca. Bien. Se les quita la casa. Desahucio. ¿No pagan? Bien. A un empresario, de cualquier empresa, generalmente pequeña y mediana, quizá también haya podido cometer errores, se ha endeudado más de lo que su empresa podía pagar, en la medida en que sí las podía pagar en un periodo de crecimiento, pero en el ciclo de decrecimiento no. Y tiene que cerrar la empresa, o bien hacer un ERE y quedarse con 2 o 3 empleados. Y las entidades financieras que se han endeudado, lo sabemos todos, a límites insospechados, resulta que a esas entidades lo que hay que hacer es echarles una mano, ayudarles. Eso no es ningún discurso revolucionario, es una descripción de los hechos. Entonces, claro, nos damos cuenta con este pacto del euro que lo que está hecho es para que efectivamente las entidades financieras sigan, digamos, aplicando los métodos que hacen que este modelo siga sobreviviendo, poniendo un parche por aquí, un pequeño por allá, pero dentro de un contexto que es absolutamente el mismo que hemos asistido, ya vuelvo a repetir, en periodos anteriores. Y si no lo cambiamos, pues nuestros hijos o nuestros nietos lo volverán otra vez a vivir. Luego, esto es, para mí, el pacto del euro, como además bien indicabas, muy poco discutido, una vez más responde al modelo económico que está dominado, como todos sabemos, por las finanzas. Normalmente la palabra que más aparece es que precisamente se dice que hay paro porque hay falta de competitividad. Es decir, se ligan las dos cosas. Es que como somos un país que no somos competitivos, pues es normal que se genere paro. Si es que no sabemos trabajar, costamos demasiado con respecto no somos eficientes. Eso es lo que escuchamos constantemente, es el mensaje que nos machacan regularmente. Pero claro, lo que tenemos que ver es que resulta que es curioso que ciertos, por ejemplo, bancos españoles sí son eficientes, porque hasta en este periodo de crisis anuncian beneficios interesantes. Lo que ocurre es lo siguiente, que es otra toma de conciencia que debemos hacer. El dinero del que tanto se habla, ¿quiénes lo generan? ¿Sobre qué dinero hacen beneficio los bancos que están anunciando beneficios? ¿De dónde viene el dinero? Pues viene de la ciudadanía. No nos engañemos. Muchas veces dicen, no, es que los bancos hay bancos que tienen activos propios que han ido acumulando. Vale, es cierto, han hecho buena gestión, pero vayámonos al origen del banco. Cuando un banco abre las puertas desde cero, ¿quién hace que ese banco, si hacen las cosas como es debido, vaya creciendo y empieza a tener el dinero que lleva a la ciudadanía? Y eso es una toma de conciencia. Y no se trata aquí de ir, digamos, con un arma o lo que sea, a pedir que es nuestro dinero, no es eso, pero que tomemos conciencia que eso es así. Y puesto que además, en el tema del pacto de euro se ve, ahora, con los agujeros que hay de deuda por todos los lados, pues hay que hacer frente a eso. ¿A dónde vamos a buscar el dinero? Pues vamos a buscar el dinero reduciendo los salarios, incrementando los impuestos de esa misma clase social que es donde se encuentra. Claro que los ricos tienen también, pero normalmente vemos que las medidas van directamente a suprimir prestaciones sociales, a hacer que los impuestos, el IVA,
lo paguemos todos, aunque ganemos 500 euros mensuales o ganemos 10.000, eso es, vamos, claramente medidas que van para que la clase media y media baja paguen los platos rotos. Ha comentado que se notarán la disminución en la prestación de servicios públicos por parte de la ciudadanía al disminuir el gasto. ¿Abre eso una vía a la privatización y a un desmantelamiento de lo que conocemos como estado de bienestar? De una forma clarísima, claro que sí, de una forma clarísima. Es decir, de lo que se trata también, aprovechando estos momentos difíciles, es de señalar a los servicios públicos como servicios ineficientes, de forma a que dichos servicios pues, puedan ser privatizados y mejorados, pero evidentemente con un coste superior y con una, yo diría, con un cromosoma de ganar dinero para los que adquieran las empresas que hoy en día son públicas y que dan esos servicios. Tenemos un ejemplo muy concreto en España. Teníamos hasta ahora una estructura de servicios financieros, yo diría equilibrada en el sentido de que más o menos el 50% de los ahorros de los españoles estaba gestionado por bancos privados y más o menos el 50% por cajas de ahorros. ¿A qué estamos asistiendo? A la privatización de las cajas de ahorros, que se convierten en bancos. ¿Qué ocurre? Cuando vemos el origen de las cajas de ahorros, que era un origen social, que por eso existían las obras sociales, era retornar a la sociedad una parte de lo que esa sociedad había permitido como beneficios de esas entidades, lo que parece bastante justo. Bueno, pues esto normalmente va a desaparecer, a pesar de que nos digan que las transformaciones que se hacen, las cajas todavía quedan ahí y tal, ya veremos que son etapas. Luego está claro que el camino es el camino de la privatización. Quiero decir algo más. Hablando de Europa, puesto que estamos hablando aquí del pacto del euro, tenemos que darnos cuenta que se ha intentado construir, y digo bien porque yo creo que hay hechos fehacientes hoy en día que demuestran que la deconstrucción nada, una Europa unida no a través de principios solidarios y sociales, sino a través de una moneda única. Una vez más, a través de una herramienta financiera. Así de claro. Porque luego vemos en actitudes de todos los días, los pepinos, por ejemplo, que la solidaridad y esas cosas, cada uno para sí, ¿no? Pero es importante saber también que el modelo de Unión Europea se ha basado en las finanzas. Entonces no nos debe sorprender que las medidas que se tomen sean para el beneficio de este sistema financiero, a pesar de que hoy en día está demostrado que ha sido el que ha producido de una forma clarísima, el que lleva el 90% de la responsabilidad de la crisis. Lo he dicho de otra forma y con otras palabras, pero a mí me parece evidente que, claro que sí, que el conjunto de entidades financieras privadas son los ganadores de esta crisis. Se está demostrando todos los días, cuando se ha demostrado también que ellos llevan la gran parte de responsabilidad de la misma, pero está clarísimo, lo he dicho antes, que no se trata de la misma forma con dinero público a una persona que tenía una hipoteca y no la puede pagar, a un empresario que tenía un préstamo y no lo puede pagar, y a una entidad financiera que se ha endeudado por encima de la cabeza que tampoco la puede pagar, pero se le ayuda con dinero público. A lo mejor, si tuviésemos otro modelo, con ese mismo dinero público, se podía haber ayudado al empresario y se podía haber ayudado a la familia, pero no es lo que se ha tomado como decisión. Luego está claro que si tenemos al origen, y está claro el tema de la subprime, todo lo que ha ocurrido a nivel financiero, dinero ficticio que se ha creado con productos financieros extremadamente complejos y estructurados, que son las propias entidades financieras que las han creado, ellos han creado la burbuja ha explotado y a ellos se les ayuda. Luego de esta crisis son ellos los ganadores, claro, evidente. Yo pienso que hay un riesgo en ese aspecto, porque nos tenemos que dar cuenta que, queramos o no,
el sistema funcionaba con una cierta estabilidad. Y aunque nos gustasen unos políticos más que otros, finalmente en los sistemas que tenemos, democráticos, como se dice, pues había, digamos, una gran parte de la población que decían, no, finalmente, pues este equipo de personas, y a lo mejor dentro de 5 años este otro equipo, pero es que ahora lo constatamos, hay también una pérdida de confianza. Yo diría en cualquier partido político, y tenemos pruebas diarias de eso, y yo creo que todavía habrá más. Y esto ha quedado lugar a una desestabilización también de las mentes, y es la puerta abierta. Efectivamente, existe ese peligro de que aparezcan los excelentes oradores, que además van a tener un discurso, yo diría, voy a emplear una palabra para no ser la correcta, nacionalista, pero en el sentido chabacano, de decir, yo te defiendo a ti que vives conmigo en este lugar y vamos a hacer las cosas para que tú vivas bien, no mires lo que pasa en otro lado, y para que tú que estás viviendo mal y esa persona que habla así puede demostrar que es verdad y que estás viviendo peor, yo voy a hacer cosas para que verdaderamente tú vivas mejor. Pero evidentemente en un mundo cerrado y lo que tú indicabas, con aspectos que hay, ese peligro existe, lo estamos viendo en las últimas elecciones que hay. Y es curioso porque se habla más de aquellos que van a votar y que hacen que el voto, el porcentaje de votos hacia una extrema derecha se incremente en Europa. De eso se habla mucho. Se habla menos de los que no van a votar, que son muchísimos los que no, y que entre ellos, digamos, sobre todo el voto blanco para mí es el más interesante, tiene un significado muy particular. El voto blanco quiere que haya democracia, pero no está de acuerdo con las propuestas. Pero en ese conjunto lo que sí se demuestra es una inestabilidad de las mentes. Y entonces eso es terreno abonado, perfecto, para que, vuelvo a repetir, en la medida en que alguien sea capaz de decir, yo te voy a mejorar tus condiciones, porque lo que vamos a hacer es esto, porque tenemos demasiados inmigrantes que son los que se comen la mitad de lo que nos cuesta la seguridad social, tenemos esto y tenemos eso otro en ese sentido, son discursos que pueden calar, en la medida además en que la gente puede constatar que cada vez pues tiene menos medios para poder vivir y que las cosas cuestan más, que es lo que va a ocurrir con el pacto del euro. Desde mi punto de vista no se habla suficientemente, que es el trasvase de líderes del sistema financiero al público y viceversa. Con el tema de Solbes, González, Aznar. Es decir, esa gente, para que les nombren responsables, en el caso de Solbes, de un banco, no va a utilizar toda la red de personas, contactos y conocimientos que ha adquirido cuando tenía una función pública. Me extrañaría un montón. Y en Estados Unidos es algo ya, si haces el histórico en Estados Unidos, es impresionante. No vas a encontrar a un solo secretario de Estado de Finanzas que no haya pasado por una de las grandes empresas financieras de Estados Unidos, o viceversa. Es decir, que van de un lado para otro. Hombre, son personas con las ideas que tienen. Pues, ¿qué ocurre? Claro, ¿por qué cité a Solbes? Porque, hombre, Solbes en principio estaba en un gobierno con unos principios que parece ser que eran un poquito diferentes, ¿no? Entonces, yo no dudo, no puedo decir que el señor Solbes no sea una persona honesta, pero es un ser humano, ha aprendido cosas y yo estoy convencido que algunas de ellas, cuando ha sido ministro, y además ministro de referencia, pues sí las utilizará. ¿Para qué? Para una empresa privada. Las principales medidas
es modificar los salarios, y cuando se habla de modificar la forma de cobrar los salarios se está hablando evidentemente de reducirlos, sabiendo que de todas formas los salarios con respecto a la evolución económica de estos 10-15 últimos años en Europa y particularmente en España han bajado ya, pero se trata de ligarlos a la productividad, digamos, tener una especie de fijo y un variable en función de resultados. Lo que no se explica es cómo se va a calcular esto, porque al límite podría ser una fórmula, ¿por qué no buena? Pero hemos podido ver en circunstancias anteriores que cuando en una empresa hay beneficios, los trabajadores no se aprovechan de ellos. Sin embargo, cuando la empresa tiene problemas, sí se les pide esfuerzo. Pero bueno, es un poco plasmar para que desaparezcan los convenios en los cuales pues, había un compromiso por parte de los empresarios de adaptar la evolución salarial a lo que podemos decir el incremento del precio medio del coste de la vida. También se trata de retrasar la edad de la jubilación y de prohibir, digamos, entre comillas, el déficit público, es decir, que establecer límites por encima de los cuales los gobiernos no cumplir las aportaciones que se hacen a lo que se puede llamar los impuestos directos, ¿no? Que es con respecto a lo que uno percibe. Y claro, todo esto va también en el sentido de reducir las prestaciones sociales. Se considera, y lo podemos escuchar todos los días en muchísimos países y particularmente en España, a nivel del gobierno central y a nivel de las comunidades autónomas, que el tema de la sanidad, por ejemplo, tiene un coste enorme, la educación, podrán endeudarse más, ¿no? Y luego, algo también muy importante, que es, desde el punto de vista captación de impuestos, es implantar, yo diría, un impuesto injusto que consiste en hacer pagar el IVA, por ejemplo, lo paga el que tiene el minorista o el que gana el salario mínimo interprofesional, como el que tiene salarios mucho más superiores, pagan mismo IVA. Pues implantar eso y, sin embargo, en sentido contrario, digamos, disminuir